Una de las cosas más recientes que han afectado al juego negativamente son los registros. Antes nos daban muchísimos recursos gracias a las maestrías, y ahora, en los registros, por Brawler solo nos dan 2 Stars. 2 míseros Stars. El conseguir maestría para los recursos de los Brawlers y sus cosméticos era una buena función, no la más divertida o llamativa, pero funcionaba. Se pueden seguir consiguiendo los cosméticos de los Brawlers, sí, pero no se siente igual. Por esto y más, es que la comunidad está muy disgustada por este cambio. Y decir disgustada es poco. No les culpo, a mí tampoco me gusta del todo los registros, pero estoy aquí, el día de hoy para analizar objetivamente, dentro de lo posible. ¿Cuál de estas 2 características es mejor, por qué, y qué tanto más? Porque desde algo tan tonto, como lo es, no ver las fichas de maestría al final de partida. Hasta la gran cantidad de recursos que nos han quitado se notan. Bastante. En este video me gustaría ver cuál es mejor de ambas características. Maestrías versus registros. Comencemos. Empezando con lo que nos quitaron, las maestrías. Un sistema de puntaje y recompensas, basado en tus victorias, tus copas y habilidad o funcionalidad. Vamos paso por paso. Sistema de puntaje y recompensas. Obtén puntos para obtener recompensas gracias a los puntos. Basado en tus victorias. Cada partida que ganabas se te otorgaban puntos de maestría. Tus copas. Dependiendo la cantidad de copas o rango de competitivo, se te otorgaban más o menos puntos de maestría. Y habilidad o funcionalidad. El jugador estelar de la partida obtenía más puntos de maestría, ya deberías saber que el estelar de la partida puede llevárselo un jugador del equipo perdedor, es difícil de ver, pero así es, y ello te permitía obtener más puntos por jugar bien o aún perdiendo poder llevarte maestría. Puntos positivos. Retroalimentación clara. Poder ver las fichas que estás ganando dan un refuerzo positivo a seguir jugando. Eventos de maestría. Cada cierto tiempo Brawl Stars activaba la fiebre de maestría, que te permitía obtener muchos más puntos. Utilidad al estelar. Ser el estelar no tenía utilidad, dar puntos de maestría por ello es un punto muy bueno para la función de estelar y maestría, al complementarse, mejor desempeño, mejor recompensa obtener maestría aún sin ganar partidas. Si juegan con randoms no te salvas de las malas jugadas y partidas ganadas tiradas a la basura, ser ese jugador estelar en el equipo perdedor es un pequeño premio por esfuerzo. No te sientas mal por ello, lo hiciste bien. Puntos negativos. Limitación. El sistema de maestría es simple, solo se podía progresar en partidas de copas y competitivo. Aunque sea la forma por excelencia de jugar, está limitado. Simplicidad. El hecho de que solo se puede progresar jugando partidas nada más, que no haya algo que te incite a jugar, a no ser que estuvieras jugando por maestrías o recompensas de las mismas era una función bastante olvidable. Pasando ahora con los registros. Lista de logros, o misiones, por hacer, con recompensas. Paso por paso. Lista de logros. Una amplia variedad de objetivos por cumplir. O misiones por hacer. La mayoría tienen como objetivo acciones en partida o ganar directamente, lo que se puede considerar una extensión de las misiones comunes del juego. Con recompensas. Hacer una de estos registros te otorgará recompensas. Como Star Drops, puntos de registros y cosméticos de los Brawlers. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? Puntos positivos. Progresión. Las misiones y logros poseen en su gran mayoría varios niveles de progreso, las cuales pueden mantener más la retención del jugador por completarlas. Libertad. El hecho de que se progresen las misiones de los Brawlers con solo ganar partidas, abre muchas posibilidades. Progresar desde eventos, desafíos e incluso en mapas de la comunidad. Cantidad. Poseen muchas más cosas, misiones y logros por hacer que solo de los Brawlers, como misiones de coleccionista, más generales y de modos o eventos concretos. Reto. Los registros poseen misiones especiales de Brawlers que son más complicadas de hacer, como ciertas acciones dentro de partida y se agradece algo de dificultad explícita, porque si bien las maestrías también eran difíciles, no era obligatoria la dificultad al momento de completarlas. Puntos negativos. Casual. Ligado a la libertad, el hecho de poder progresar en modos de juego y eventos que no son considerados serios o competitivos. Le quita mérito a estas recompensas o logros. Poca retroalimentación. No te dan una retroalimentación visual al progresar en los registros a no ser que entres al apartado y mires el progreso. Se agradecería una forma de visualizar el progreso hecho recientemente. Recompensas. Para ser misiones o logros difíciles de conseguir o tardados de hacer, dan muy pocas recompensas. Un Star Drop por 50 partidas o puntos de registro por tener skins o pines, es nada.
Dar la talla. El hecho de poder tener misiones o logros únicos por hacer o conseguir con objetivos concretos da pie a muchas cosas, sin embargo lo que nos dieron fueron misiones simples y recompensas mediocres. Y bueno, ambas funciones tienen sus puntos positivos y negativos, estos no son los únicos que hay, pero creo que estos son los más importantes. Pasemos a la progresión y recompensas. Empezando por los antes mencionados registros. Y si hay algo que aclarar que es muy importante, es el hecho de que claramente las maestrías ya fueron, eso ya no cambiará, y son ya, un hecho. Tenemos los registros actualmente, lo que podría sufrir cambios en un futuro, mejoras, más contenido y la capacidad de aumentar sus recursos. Este actualmente posee en su gran mayoría puntos de registros, pero lo que nos importa son los recursos. Para pasar al siguiente punto. Las recompensas. Entre las misiones puedes obtener 12 Star Drops legendarios. Y cada Brawler posee 2 Star Drops. Lo que para efectos prácticos se tomará en cuenta los Brawlers de la actualización procedente, 94 Brawlers. En un total de 188 Star Drops y 12 Star Drops legendarios actualmente. Que me he dado a la tarea de convertir estos Star Drops en recursos basados en sus porcentajes. Convirtiendo Brawlers, skins, pines, iconos, gadgets y estelares en su respectivo recurso principal. He hecho este proceso varias veces antes, te invito a que mires este video donde analizo el sistema de progresión. Los registros dan un total de 25.350 monedas, 2.725 puntos de fuerza, 4.825 créditos, 4.900 duplicadores de fichas, y 28.090 blines. Lo cual parecen muchos recursos. Y no solo eso, en la última actualización aumentaron los recursos en el pase de batalla. Y pasan a ser 28.350 monedas, 3.225 puntos de fuerza y 5.125 créditos. Gracias a este aumento. Pongamos un pin a esto y veamos las maestrías. Esto es otra cosa completamente distinta. Dan directamente los recursos, monedas, puntos de fuerza y créditos. Dependiendo la rareza del Brawler podía otorgar más o menos recursos. Los Brawlers especiales, super especiales y épicos otorgaban 2.000 monedas, 300 puntos de fuerza y 225 créditos. Los Brawlers, míticos y legendarios, otorgaban 3.000 monedas, 450 puntos de fuerza y 300 créditos. Y el único ultra legendario otorgaba 4.500 monedas, 600 puntos de fuerza y 450 créditos. Y con 9 especiales, 10 super especiales, 28 épicos, 32 míticos, y 12 legendarios, dan un total de 27.150 créditos. Un 529% más. 230.500 monedas. Un 813% más. 34.500 puntos de fuerza. Un 1069% más. Son muchísimos recursos. Aunque no den duplicadores de fichas o cosméticos, son muchísimos recursos. Sinceramente creo que el hecho de convertir las recompensas a recursos ha ayudado a inflar muchísimo los números de los registros, en caso de que ya posea los Brawlers, aditamentos o cosméticos, esas recompensas se convierten en menos recursos y baja más la cantidad. Sin contar que también pueden ser aditamentos o cosméticos que no te gusten o no te sirvan. Por lo que teniendo en cuenta que dichos recursos pueden bajar bastante, y los Brawlers y cosméticos son aleatorios o menos de lo que costarían, ignorar estas dos cantidades para la comparación es una opción. Se han deshecho de nuestra mayor fuente de recursos. Ni con el aumento en el pase y la conversión a recursos llegan a ser una fracción de lo que fueron las maestrías. Desde su mérito, hasta sus pequeños detalles. Sin embargo, no está todo perdido. Pasando al tercer punto. Las maestrías ya fueron, no volverán, no regresarán con skin como si fueran cajas, y hay que aceptarlo. Esperemos puedan hacer algo con los registros. Y la única forma que veo en que los registros sean buenos y algo que le guste a la comunidad, es la siguiente. Rediseñar la pestaña de registros. Es una lista enorme, y seguramente añadirán cientos más. Necesitan colocarlo por categorías en lugar de lista. Más cómodo y organizado. Que sea más visual y llamativo. Que se vea tu progreso como si fueran misiones o algo más llamativo. Aumentar las recompensas. De los más de 722 registros, solo 200 tienen recompensa. Deberían hacer que estas misiones otorguen una recompensa, además de los puntos. Es decepcionante hacer misiones tan complicadas y que no recibas más que unos pocos puntos inútiles. Hacer que las misiones de Brawlers den aunque sea pequeñas recompensas de oro, créditos y puntos de fuerza.
Es terrible que nos hayan quitado la posibilidad de todos esos recursos y que lo que nos den no sea más que una pequeña fracción de todo ello. Hacer que solo puedas progresar las misiones de Brawlers en los modos de copas. Los pines, iconos y títulos de Brawlers se pueden conseguir incluso jugando mapas de la comunidad, sin siquiera tener copas con el Brawler, lo cual le quita mucho el mérito. La idea de los registros era genial, pero la ejecución fue desastrosa. Las maestrías no eran perfectas. Pero al menos las maestrías tenían buenas recompensas. Al menos tu maestría tenía mérito. Y al menos no te hacía sentir que perdías el tiempo. Se agradece el intento, pero no deberían hacerse los sorprendidos por la bodriada histórica que se echaron. Las maestrías eran un 2412% mejores que los registros. No lo digo yo, lo dicen los números. Que irónicamente digo yo, pero créeme que me tomé mi tiempo para contar, analizar y calcular toda la información en este video. Dime qué es lo que más y menos te gusta de las maestrías y registros. Me gusta la idea de los registros, pero le falta mejorar. No me gustaría que den un paso atrás, para regresar las maestrías eliminando los registros. Son un buen agregado que les falta pulir nada más. ¿Cómo arreglarías tú los registros? Me gustaría enviarle un saludo a Locuras Brawl, Navi Artiz, Gris Nivers, Víctor Andrés y Pablo Saquil, del anterior vídeo. Y a los del servidor. A Temporal BS, Ciros y a Fetus. Gracias a todos por ver, espero les haya gustado o mínimo les haya entretenido, y conmigo será hasta el siguiente video.